Nadie quiere presentarse a trabajar en el Departamento de Justicia. Eso suena imposible, pero eso es exactamente lo que está pasando. Mientras el DOJ sigue funcionando en público, por dentro se está vaciando. Y aquí está la paradoja. Cuanto más poder intenta mostrar, más gente se va. Y eso te afecta directamente a ti, porque cuando los fiscales desaparecen y los agentes se van, no se decide qué es justo, se decide qué queda impune. Fiscales federales en Minneapolis y en otras oficinas están amenazando con renuncias masivas. Y miles ya se han ido, desde agentes del FBI hasta abogados senior y personal clave. Cuando una institución pierde a quienes saben cómo funciona, lo que queda es una carcasa con autoridad pero sin control real. Y hay una escena concreta que revela hasta qué punto esto ya se salió de control. Lo que está ocurriendo en Minneapolis no es un caso aislado ni un simple conflicto interno. Es una señal temprana de algo más amplio. Ya hubo una salida masiva previa de miles de agentes y abogados del DOJ y del FBI, y ahora se suman amenazas de nuevas renuncias en la Oficina Federal de Minneapolis y en la División de Derechos Civiles en Washington. Eso no pasa por cansancio normal. Eso pasa cuando una institución cruza una línea invisible. Estas renuncias se aceleran después del manejo de temas específicos como los archivos de Epstein, investigaciones que fiscales locales no quieren tocar y respuestas oficiales tras muertes que generaron fuerte rechazo interno. Cuando los casos sensibles se gestionan de forma opaca, el costo no es mediático, es estructural. Pero aquí está la pregunta que cambia el enfoque. Si los fiscales de carrera, los que sobreviven a todos los gobiernos, están diciendo no más, ¿qué saben ellos que el público todavía no ve? Y ahora fíjate en lo que no se está discutiendo públicamente, porque ahí es donde la historia empieza a escalar. Aquí es donde la situación se acelera. Un juez federal en Minneapolis, designado originalmente por George W. Bush, declaró que solo en el mes de enero se violaron más órdenes judiciales que en toda la historia previa de cualquier agencia que él haya visto. No es una opinión política, es un registro desde el estrado. Otro juez en la misma jurisdicción dijo algo similar. Eso no es un error aislado, es repetición. Cuando una institución empieza a tratar las órdenes judiciales como sugerencias, el sistema deja de operar bajo el sistema y empieza a operar por impulso. Y esto es lo que lo vuelve anormal. Históricamente, trabajar en el DOJ era una credencial. Profesores de derecho lo recomendaban sin importar el partido en el poder. Se decía a los estudiantes que era una de las mejores experiencias posibles al salir de la universidad, una vía directa a los mejores tribunales del país. Ahora, ese consejo se está invirtiendo. Abogados con experiencia advierten a los jóvenes que tengan cuidado, porque ciertos casos pueden manchar su carrera frente a cualquier juez, sea designado por Bush, Obama, Trump o Biden. Pero aquí está el giro inquietante. Esto ya se está normalizando dentro del edificio. Y cuando algo que debería ser impensable se vuelve rutina, el sistema no colapsa de golpe, se desliza. Y lo que viene después no es simbólico, es operativo. Aquí aparece la prueba que cambia cómo se ve todo. En Minneapolis, la oficina federal ya estaba operando a media plantilla. Pero eso, según fiscales que conocen el interior, subestima la realidad. Aún existe una división civil, pero casi no queda gente para perseguir delitos federales básicos. Drogas, fraude, corrupción pública. Casos que antes avanzaban por inercia, ahora simplemente no tienen quien los lleve. Uno de los fiscales más reconocidos de esa oficina, el número 2 en jerarquía, pero el más respetado internamente, renunció después de recibir presión para no investigar el asesinato de Renee Good. En cambio, se le sugirió investigar a la viuda por posible terrorismo doméstico. Eso no es una discrepancia técnica, es un choque frontal de prioridades. Cuando se redefine quién merece ser investigado y quién debe ser protegido, el sistema deja de responder a la ley y empieza a responder a la conveniencia. Y aquí está la contradicción imposible de ignorar. A figuras públicas de alto perfil, históricamente, se les permite entregarse mediante citación. Incluso a Donald Trump se le permitió eso. Pero en este caso, a Don Lemon lo arrestaron a las 11 de la noche, lo esposaron y lo dejaron pasar la noche en la cárcel. Ese detalle no es procedural, es un mensaje. Y una vez que ves ese mensaje, ya no puedes dejar de verlo repetirse. Y entonces todo se apila a la vez. Mientras Minneapolis se queda sin fiscales, otras oficinas empiezan a mostrar el mismo patrón.
En Nueva York, en el Distrito Sur, el DOJ admite ante un juez federal que no está listo para ir a juicio en un gran caso de tráfico sexual contra dos hermanos inmobiliarios de Miami. La razón oficial: sus recursos están absorbidos revisando los archivos de Epstein. La escena es surrealista. El juez responde con incredulidad. ¿Cómo que no están preparados? Ustedes son el SDNI. Y aquí viene el giro. Los abogados defensores, que normalmente piden más tiempo, son los que exigen ir a juicio ya. Quieren avanzar. El DOJ no puede. Al mismo tiempo se pierden plazos, se presentan documentos mal hechos, se incumplen fechas básicas ordenadas por los tribunales. No son errores sofisticados. Es el bloqueo y tacleo mínimo de cualquier fiscalía. Esto no parece una estrategia calculada. Parece una institución bajo presión constante, reaccionando tarde, perdiendo control operativo. Ahora la pregunta inevitable: si esto es lo que ya se ve en los tribunales, ¿qué está pasando en los casos que nadie está mirando? Porque cuando el sistema empieza a fallar en cámara lenta, no avisa cuando cruza el punto de no retorno. Aquí es donde esto deja de ser una historia sobre Washington y se vuelve personal. Los fiscales federales manejan solo una parte del crimen total, pero son los que persiguen los casos más complejos y peligrosos: tráfico de drogas a gran escala, fraude financiero masivo, redes que operan durante años. Cuando esos casos no avanzan, no desaparecen, se quedan en la calle. En Minnesota, una oficina federal que normalmente llevaría cientos de casos al año, ahora no puede manejar ni una fracción. No por decisión política, sino porque simplemente no hay personal suficiente. Cuando no hay quien investigue, ciertos actores empiezan a operar con una sensación nueva: impunidad. Y esto es lo que rara vez se dice en voz alta. Tú no notas cuando un caso no se abre. No hay titulares por una investigación que nunca ocurrió. Solo notas el resultado más tarde, cuando el daño ya está hecho. Incluso jueces federales han expresado preocupación por la erosión de credibilidad del DOJ, no solo ante los tribunales, sino ante el público. Cuando la confianza se rompe, la ley pierde efecto antes incluso de aplicarse. Si esto te resulta familiar, si has sentido que ciertas cosas simplemente ya no se persiguen, dilo en los comentarios, porque esa percepción no aparece de la nada. Y lo que permite que todo esto continúe no es el caos, es algo mucho más frío. Lo que sostiene este momento no es un error aislado ni una mala racha, es un mecanismo. Quienes aún permanecen dentro del DOJ describen que las decisiones recientes se toman en contra de la oposición casi unánime de los fiscales de carrera. Eso no es debate interno, es anulación sistemática. Cuando el conocimiento institucional deja de influir en las decisiones, el poder se concentra en muy pocas manos, y esas manos ya no dependen del sistema para corregirse. Observa el incentivo. Las acciones más controvertidas: arrestos nocturnos, priorización de casos simbólicos, desobediencia de órdenes judiciales, generan titulares, no resultados judiciales sólidos. Pero los titulares cumplen otra función: desplazan la atención, crean espectáculo, fuerzan lealtades. Aquí está el punto incómodo. En un sistema así, la competencia profesional deja de ser la moneda principal. La obediencia lo es. Y cuando eso ocurre, los mejores se van primero, no porque sean débiles, sino porque tienen alternativas. Antiguos líderes del DOJ dicen que nunca habían visto renuncias como forma de protesta a esta escala. Históricamente, solo ocurrían en momentos extremos, como Watergate. Cuando la salida se vuelve el único acto ético disponible, el sistema ya está operando fuera de sus propios valores. Y una vez que ese mecanismo se activa, no se apaga solo. Porque ahora la pregunta no es qué pasó, es hacia dónde se dirige esto y cuán rápido. Este es el momento clave. El Departamento de Justicia, tal como lo conocíamos, ya no existe. En su lugar, estamos viendo una versión que prioriza el espectáculo, la lealtad política y los titulares sobre la justicia imparcial. La pregunta es: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué significa esto para el futuro? La historia de este colapso no es solo la historia de un gobierno o una administración. Es la historia de cómo un sistema legal que se basa en la confianza y la estabilidad puede ser socavado por un poder que se siente por encima de la ley. La erosión de esa confianza es la que más preocupa, porque cuando la gente pierde la fe en las instituciones, el tejido social comienza a romperse.
¿Qué queda cuando ya no hay confianza? ¿Quién decide qué es justo? Aquí está el giro. El poder no siempre se muestra en la cantidad de personas que siguen, sino en los que se quedan. Esos pocos que aún están dentro del DOJ no solo son parte del sistema, ellos son la última línea de defensa, los que aún creen que el sistema puede salvarse. Lo que viene es incierto, pero las tensiones están claras. El Departamento de Justicia está enfrentando una encrucijada: continuar bajo el peso de su propio colapso o intentar reconstruirlo desde cero. Y esa reconstrucción, si llega, será mucho más difícil de lo que parece. Es cuestión de tiempo antes de que esta historia dé un giro irreversible. Y tú, al igual que muchos, estarás observando mientras todo se despliega. Si quieres seguir esta historia y obtener más análisis como este, no olvides suscribirte, porque lo que está por venir podría cambiarlo todo.